Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a trabajar con un tema que tiene un poco que ver con la síntesis, pero no tanto, en realidad. Es algo que existe, es una tecnología de alguna manera que ya existe previo a la aparición del sintetizador, pero que de vuelta ayuda a comprender algunos conceptos, a integrar cosas, a trabajar temas que incluso vimos en la serie sobre computación, ¿no? Sobre temas entre comillas digitales, aunque esto es analógico, pero como ya dije varias veces, el límite entre lo digital y lo analógico es bastante difuso. Y lo que vamos a ver hoy es cómo es que funcionan o funcionaban los órganos transistorizados y cómo es que se construye un sonido similar dentro del VCB, ¿no? O sea, cómo se puede conseguir un comportamiento similar dentro de este entorno. ¿También? Y para eso nos vamos a valer justamente eso de herramientas que algunas son propias del mundo de la síntesis, ponele, otras del mundo de, llamémoslo de la computación, pero no es exactamente computación, más bien lógica digital. Y bueno, algunos artilugios que vamos a ir acomodando para conseguir el sonido final. Brevemente, un repaso un poco histórico. Vamos a ver, este tipo de órganos que muchas veces tenemos familiares o amigos que tienen uno de estos en sus casas, tienen más o menos, 30, 40 años, este tipo de instrumentos, que salieron, se fabricaron con un propósito de venta para los hogares, ¿no? Por lo general son órganos que hoy en día son relativamente baratos y cuya tecnología de desarrollo de sonoridad es similar al de otros órganos que sí son un poquito más caros, por lo menos hoy en día, ¿no? Órganos tipo Farfisa o los órganos Vox. Hubieron diferentes marcas que realizaron este tipo de instrumentos que, como pueden ver, tienen también doble teclado y una botonera que ahora vamos a ver bastante parecida a lo que se deriva, de los órganos tubulares antiguos, pero que a diferencia de estos, que vienen como una especie de mueble de fórmica ya armados, estos estaban un poco más pensados para el transporte. Ven que si se ve, tiene, el ámbil está como es parte de la caja del instrumento, entonces uno lo puede llevar a abrir donde sea. Pensado obviamente para los músicos, para bandas de rock y demás. Muy utilizado entre otros por Pink Floyd, por ejemplo. Acá en Argentina Los Gatos. Y que a su vez es una versión barata, por así decirlo, de otro órgano que fue el órgano Hammond. Que el órgano Hammond fue un instrumento electromecánico desarrollado en los años 30 y también como una especie de sustituto barato a su vez. Cada vez se fue como, entre comillas, abaratando más de los órganos tubulares. No es que fue un sustituto barato, no es que se pensó con ese origen, ¿no? Pero como que muchas iglesias en Estados Unidos adquirieron este tipo de órganos justamente porque, sobre todo iglesias de la comunidad negra en Estados Unidos, y mucha de la música del jazz, del rock o del blues que utilizó este tipo de órganos tiene que ver justamente con que la comunidad afroamericana en Estados Unidos utilizaba este tipo de instrumentos en las iglesias. A su vez, este instrumento tiene un antecesor que es el telarmonio, que es este instrumento que es también similar en la lógica de funcionamiento, también electromecánico, desarrollado a principios del siglo XX y que fue revolucionario por muchos temas. No me quiero meter en historia tan profundamente, creo que cada uno lo puede investigar si le interesa, pero el funcionamiento era bastante similar. Acá tenemos algunas. Acá tenemos la patente del instrumento, que como ven también tenía, al igual que Hammond, una serie de ruedas dentadas que pasaban a través de un electroimán y producían una variación en el campo magnético, que eso después se convertía en un campo eléctrico y era lo que oscilaba y generaba un tono continuo. ¿También? Entonces, en vez de realizarlo por aire como eran los órganos tubulares, ¿no? También basado en este mismo concepto del órgano tubular, si ven, fíjense que este órgano, la botonera de este órgano del doble teclado es bastante parecido a esto que vemos acá, por ejemplo, ¿no? O al mismo órgano Hammond. La lógica de funcionamiento es similar, solo que en este caso, cada uno de estos tubos es atravesado por aire como si fuera una gran flauta, ¿no? Y ese aire que pasa por ahí, al vibrar, generan los sonidos, y uno lo que puede hacer con cada una de las teclas blancas o negras del teclado es accionar estos tubos que están afinados en distintos registros, ¿no? Y ahora vamos a ver bien un poco la lógica, pero con estos switches que tenemos acá, con el tablero de mando, uno puede con una sola tecla tocar la nota fundamental de esa que corresponde a esa tecla o sumar armónicos a ese sonido. Entonces uno va como construyendo como si fuera de una manera aditiva el sonido en base a la suma de parciales, que no son parciales matemáticos pitagóricos, sino que son armónicos más bien musicales, para así decirlo, temperados, pero
el concepto es más o menos similar. Entonces, si nosotros visualizamos lo que es el comando, digamos, de un órgano Hammond, ¿saben? Que la lógica, como decía, es similar al de un órgano tubular, o de los órganos Farfisa, o de cualquier tipo de, entre comillas, órgano, vamos a ver que tiene esta serie de switches, que en realidad no son switches de on-off, en este caso se pueden sumar en amplitud, pero bueno, es básicamente la misma idea. Y podemos ver que cada uno de estos switches tiene como un número que corresponde a una medición en realidad que es en pulgadas y que hace referencia justamente a el largo original de los tubos de un órgano tubular. Esto que está en pies, este pequeño, no sé cómo se llama, apóstrofe, acento que hay al costado, es el símbolo de pie, ¿no? Entonces tenemos 8 pies, 4 pies, 2 pies y 2 tercios, 2 pies, un pie y 3/5 de pie, 1 y 1 tercio, 1. Y lógicamente una fundamental que tiene el doble de largo, ¿también? Va a ser una octava menor, como si fuera una flauta del doble de largo, y la que tiene la mitad de largo es una octava, pero hacia arriba. Esto funciona igual que con las cuerdas, por ejemplo, tensadas. Una cuerda de una determinada longitud que está tensionada, ¿no? Si uno le divide a la mitad, va a tener la octava de la frecuencia anterior, ¿no? Y si uno la vuelve a dividir a la mitad, la octava de la octava, y la mitad de la mitad, la octava de la octava. Entonces, esta que tenemos acá, en blanco, representan todas las octavas, y hacia abajo una octava inferior. Y luego tenemos divisiones que representan justamente notas temperadas. Fíjense que cada una de estas, en realidad, si nosotros estamos acá en este Do, tenemos esta quinta hacia arriba, una quinta justa. ¿También? Después tenemos una quinta justa de la octava. Luego tenemos una tercera mayor y nuevamente una quinta. Entonces tenemos Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi, Sol. Y bueno, el Do más agudo, ¿no? Y acá el Do más grave. Entonces, tocando solamente esta nota, en realidad estamos tocando todas estas notas a la vez, que es algo parecido a lo que es que lo vimos en el primer capítulo, la escala pitagórica, ¿no? O sea, la división matemática cuando tenemos un sonido armónico, ¿no? Como una señal cuadrada, ¿no? Que tenemos múltiplos enteros de su fundamental, o bueno, una diente de sierra, múltiplos enteros de una fundamental mejor, que tenemos por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, y que vimos que cada uno de esos múltiplos enteros están más o menos cercanos a lo que son, bueno, esto, como parciales, bueno, cercanos a intervalos musicales, aunque no son exactos, digamos, tenemos algo, primero tenemos la fundamental, después tenemos el segundo parcial que es por 2 en la octava, después tenemos el tercero que es por 3, es algo que se parece, está cercano a una quinta justa, después por 4 tenemos la octava de la octava, luego por 5 tenemos algo que se parece o está cercano a una tercera mayor, ¿no? Y así, digamos, como que no son intervalos musicales temperados como los que usamos hoy en día, pero están un poquito cerca, al menos los primeros, ¿no? Acá no, acá sí son, digamos, cuando uno toma la fundamental, luego va sumando parciales que son armónicos y que son temperados dentro, digamos, de la escala musical, ¿está bien? Entonces, si uno tiene todas las barras cerradas y solamente abierta la fundamental, suena solamente el Do con una forma de onda que es, bueno, particular, digamos, no es un tono puro, obviamente, mucho menos en el Hammond. Y luego, si quiere engordar el sonido, le va agregando eso. Por ejemplo, le podemos agregar una octava más, le podemos agregar una quinta, le podemos agregar otra octava, también una octava hacia abajo, ¿no? Entonces va ganando como riqueza armónica el sonido, ¿no? Pero en realidad porque no estamos tocando una sola nota, sino que estamos tocando muchas a la vez. Y incluso podemos generarnos ciertos conflictos armónicos, por así decirlo, que no es un problema, digamos, es parte de la sonoridad. Si nosotros tocamos un Do menor, estamos tocando un Mi bemol y también estamos tocando un Mi natural, entonces ahí se van a producir batimentos y bueno, nada, lleno de cosas por el estilo, pero que en realidad le dan la sonoridad al instrumento y que bueno, lo que pareciera ser un problema en realidad no lo es tanto. Entonces, la forma en que tanto el telarmonio, bueno, en primer lugar, digamos, el órgano tubular lo que hace es un tubo por cada uno de los registros. Uno puede justamente acoplar distintos tubos para sumarle parciales a una nota fundamental. En el caso del telarmonio y del órgano Hammond, lo que hay son muchos engranajes girando, cada uno representando una frecuencia específica afinada a la escala temperada y que uno puede, por medio de una botonera o de switch, permitir la suma de los distintos sonidos. Y lo mismo sucede con el órgano Farfisa, con los órganos transitorizados en general, solamente que en este caso estos órganos son órganos
electrónicos, no son electromecánicos. También tienen generadores, pero esos generadores son electrónicos. Y ahora lo que vamos a ver es justamente cómo es que trabajan y cómo es que resuelven justamente la generación por medio de elementos de la electrónica y la música y la tecnología musical y bueno, cercanos de alguna manera a la síntesis. Algo que ya hemos visto, sobre todo si ven el capítulo, bueno, la serie de cómo funciona la computadora, más o menos hasta el capítulo, si mal no recuerdo, debe ser hasta el capítulo 3 o 4, el que habla de flip-flops, ¿no? Que el flip-flop es algo que permite almacenar un bit. Tenemos una entrada de datos, ¿no? En la cual puede entrar 0 o 1, ¿no? On-off o más 10 volts, 0 volt, lo que quieran discretizar, como quieran entender esto, digamos, luz prendida, luz apagada, lo que sea, son dos estados posibles. Y luego lo que tenemos es una entrada que acá se llama clock o que puede llamar set o como sea, que lo que me permite es almacenar ese dato. Y una vez que queda almacenado, a la salida vamos a tener el dato, la salida que es Q, tenemos dos salidas Q y Q negada, tenemos el dato almacenado. Entonces acá ya no hay, si el clock está apagado, ¿no? O el set está apagado, no importa lo que pasa acá, esto no se va a cambiar, está en 1 siempre. Ahora estoy enviando un 0, está apagado esto, lo quiero almacenar, le doy set y ahí se almacena el 0. Podemos ver que el LED se apagó y quedó almacenado ese dato. Y ahora no importa lo que yo haga acá, sigue almacenado ese dato. Vuelvo a almacenar un 1. Si yo tengo un 1 almacenado y vuelvo a almacenar un 1, obviamente no cambia el estado porque ya había un 1 y vuelvo a ver un 1. Y una vez que eso está almacenado, ya no importa lo que pase a la entrada, queda eso allí. Esto es el principio básico de almacenamiento digital de electrónica de hace, no sé, 70 años, por lo menos, creo. Ahora, si se fijan en la entrada en la salida de datos, tenemos la salida Q, que es la salida normal, y la salida negada, que está siempre exactamente invertida a la salida original. ¿Está bien? Como pueden ver, tenemos la misma salida. Si yo la cambio, cuando esta está en 0, esta está en 1. Es lo mismo pero invertido. Si yo esta salida que tengo acá invertida la ingreso dentro de mi entrada de datos, cada vez que almacene yo un dato, se almacena el estado anterior. ¿También? ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, está almacenado un 1. La salida negada es 0, entonces lo que está entrando a la entrada es 0 y cada vez que le dé set va a cambiar de estado. Ahora está almacenado un 0, por lo tanto hay un 1 en la salida negada, está entrando un 1, si le doy set vuelve a cambiar de estado. Y si prestan atención, la cantidad de veces que cambia el LED acá, se prende y se apaga, es el doble de la frecuencia de la cantidad de veces que cambia acá. Lo que estamos haciendo acá básicamente es un divisor de frecuencia. Esto, si en vez de hacerlo manualmente lo hago por medio de un LFO, van a ver que la frecuencia que tenemos acá, ¿está bien?, es el doble que la que tenemos acá. Esto lo vemos con un osciloscopio. Ingresamos acá y si lo ponemos en alta frecuencia o en una frecuencia un poco más alta, podemos ver que acá el ciclo del azul dura el doble que el del rojo. Y esto obviamente, que musicalmente es una octava, lo podemos escuchar también. ¿Está bien? Esto es la octava de esto. Y podemos seguir realizando la misma operación tantas veces como queramos, porque yo ahora esto lo vuelvo a dividir y tengo la octava de la octava. Y si quiero lo puedo volver a dividir y tengo la octava de la octava de la octava. Y si yo escucho esto voy a tener... Con este método de división de frecuencias es que se creó el sistema para los órganos transistorizados. Porque este tipo de órganos, que obviamente es polifónico, o sea, uno puede tocar tantas teclas como quiera, no tiene tantos osciladores como notas estamos viendo, sino lo que se hace es producir la oscilación de la octava superior, la más aguda. Y luego, por medio de divisores de frecuencia, se van consiguiendo el resto de las notas. Y a su vez, todas esas oscilaciones pueden ser combinadas por medio de estos switches para conseguir sonidos más complejos. Bueno, ahora que comprendimos la idea de división de frecuencias y que tenemos 12 osciladores que son divididos y podemos así obtener el resto de las notas, vamos a simular una sola nota y sus 9 posibilidades de armónicos según este gráfico que tenemos acá, donde tenemos una fundamental que va a ser 261,63 y luego, basado en este esquema donde tenemos todas las frecuencias de cada una de las notas, vamos a ir calculando cuáles son las que corresponden a las distintas octavas, quintas o terceras mayores que hay acá presentes.
tenemos la fundamental, que como dije son 261,63, que la vamos a tener aquí, que está en la tercera posición, porque en realidad, si ven, acá está la tercera, si se fijan acá en realidad la quinta está cruzada, esta quinta que está hacia abajo en realidad está acá. Entonces tenemos primero 261,63, voy a poner primero las octavas, que son, tenemos hacia abajo 130,81 y hacia arriba 523,25, 1046,5 y la octava siguiente, que sería 2093. Y luego lo que tenemos es, como dije, la quinta de este do, quinta hacia arriba de este do, que es 392. Luego tenemos la octava de esos 392 aquí, que son 783,99. Y la octava de ese sol, 783,99, que sería este, 1568. Que está acá. Y la tercera mayor, que sería 1318,5, que está acá, ¿no? Y que si todo esto lo sumamos a estas mixers, todo esto lo voy a pasar por un VCA muy simple. También los órganos en general no tienen una envolvente, digamos, es simplemente o suena o no suena, ¿no? Es una envolvente muy básica, por así decirlo, pero acá lo voy a hacer así para que sea más fácil de controlar. Todo esto va a entrar a mi mixer, va a salir de mi mixer, perdón, al VCA. Este VCA controlado por esta envolvente y la salida aquí. Y voy a utilizar mi teclado para poder dispararlo. Como dije, sustain al máximo. Y acá tenemos mi nota de órgano, que puedo combinar, obviamente, en base a la combinación de todos los armónicos temperados, ¿no? Vamos a arrancar primero escuchando la fundamental. Esta es mi fundamental. La octava hacia abajo. Luego la octava hacia arriba. La siguiente octava. Y la última octava. Y luego tenemos la quinta de este do, la octava de esa quinta, la octava de la octava de esa quinta, perdón, esta es la tercera mayor y esta es la octava de la octava. Yo todo esto, además, para simular el comportamiento del órgano, voy a controlar la frecuencia por medio del teclado para poder variar la afinación. Y además lo puedo poner polifónico, ya que, como dijimos, este tipo de instrumentos es totalmente polifónico, porque mediante los 12 generadores y sus subdivisiones podemos obtener todos los sonidos a la vez. ¿Ok? Y ahí tenemos el sonido del órgano ya más o menos andando. Si le queremos agregar un poco más de color a este órgano, hay un tipo de procesador, un tipo de efecto muy utilizado, sobre todo con el órgano Hammond, que es el Leslie, parlante rotativo Leslie, que es un parlante que lo que hace es literalmente girar como si fuera un ventilador. Tiene dos partes, tiene un parlante que está apuntando a una especie de habitáculo cerrado que va girando y que tiene una parte abierta, ¿no? Y dos bocinas que están también girando como si fuera un ventilador. A ver si tenemos una imagen. Bueno, acá podemos ver una animación en la Wikipedia, ¿no? Podemos ver cómo el parlante, esto acá en rojo, está emitiendo sonido hacia abajo, ¿no? Y esto está como direccionando el sonido a la medida que va girando. Y lo mismo arriba, con la parte de estas dos cornetas que generan más los sonidos agudos, van dispersando el sonido
y esto crea un efecto que es una combinación de varias cosas entre un filtro variable con una especie de trémolo, con una especie de efecto Doppler, ¿no? Una especie de chorus, que se puede también emular mediante las cosas que ya estuvimos viendo. Vamos a utilizar dos filtros pasabajo, cuya frecuencia de corte la podemos modular con un LFO, y a ese LFO vamos a invertirle la señal para obtener de un lado el ciclo positivo y del otro lado el ciclo negativo. Tenemos las dos señales cuando una se abre y la otra se cierra, y entonces eso lo vamos a agregar a la frecuencia de corte de los filtros. Esto se lo vamos a sumar a una mixer, ambas salidas. Pero vamos a usar una mixer estéreo. Vamos a poner en 8% más o menos la frecuencia del control por voltaje, y la frecuencia dejémosla en 8000. Y también podemos agregarle, bueno, esto obviamente cada uno a un canal que está paneado, y podemos agregarle un pequeño delay que produzca justamente también una variación en el tempo y que genere esta especie de efecto Doppler que ayude un poquito al sonido. Bueno, y ahí con el delay modulándose, ¿no? Solamente estamos tomando la señal, el wet nada más, para poder obtener solo la señal modulada. Obtenemos una pequeña desafinación sumada a estos dos filtros que están como abriendo y cerrándose de manera cruzada, ambos paneados al L y R para que produzcan este efecto de movimiento. Y el LFO, que sería lo que me marca la velocidad a la que rota, ¿no? El Leslie. Y bueno, así podemos emular, digamos, falta bastante más, pero bueno, yo creo que es un lindo ejercicio para hacer, para practicar distintos conceptos y comprender cosas relativas a la síntesis, a la electrónica. Así que creo que con esto estamos. Espero no haberlos mareado mucho. Cualquier cosa me lo hacen saber. Saludos.